Bueno, muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros queremos ahondar en esas pequeñas anécdotas, Enrique. ¿Qué rescatarías vos como anécdota poco difundida, digamos, un 29 de septiembre hablando de la batalla de Boquerón? Bueno, no sé si poco difundida porque pasó ya casi un siglo, ¿verdad? Y tanto se ha dicho que por ahí cuesta un poco encontrar cosas secretas, por decirlo de alguna manera, pero sin duda es una batalla con muchas anécdotas, muchas historias. Quizás un factor destacado de esta batalla es el agua, ¿verdad? Que si bien fue un tema que estuvo presente durante los 3 años de la Guerra del Chaco. Acá pesó mucho el factor agua porque fue la primera batalla grande de la Guerra del Chaco. Muchos le llaman la batalla escuela del ejército paraguayo, ¿verdad? Porque el ejército paraguayo no había tenido una guerra internacional en 70 años, 60 años, 62 años, y como que estaba fuera de práctica, ¿verdad? Y nunca había tenido una guerra de esta característica, entonces empezaban a aprender a hacer este tipo de guerra recién con la batalla de Boquerón y ahí se dieron cuenta los desafíos logísticos, ¿verdad? Faltaba agua, entonces la sed a veces fue un enemigo más formidable que el propio ejército boliviano y esto se refleja en testimonio de los veteranos. Sí. Muchas veces ya se le escuchó a veteranos que estuvieron ahí, que a veces te cuentan cosas de la batalla, cosas horribles, muertes de camaradas y demás, y te cuentan con bastante, ¿qué término podríamos usar? Con cierta Naturalidad. liviandad, ¿verdad? Ujú. Como si fuera que no fue la gran cosa, ¿verdad? Una vez, te juro que hasta le escuché a uno que contó que se murió su camarada y después se rió, ¿verdad? O sea, después de 60, 70 años como que ya le pasó el terror, ¿verdad? Pero después te cuentan que le faltaba agua, que tenían que buscar la huella de la carreta para ver si había un resto de lluvia, algo así, tomar agua y ahí lloran, ¿verdad? O sea, el Sí. recuerdo de la sed a veces es más duro que el recuerdo de las balas y los cañones. Y Vos sabés que esto, sí, Enrique, es impresionante porque es una guerra, digamos, todavía muy cercana. Nuestros abuelos pudieron haber participado, pudieron haber estado. Entonces son anécdotas que forman parte también para muchos de nuestra infancia, de lo que escuchábamos, como vos decís, de los veteranos. Y bueno, historias realmente terribles, ¿verdad? Que todos conocemos, de que la creatividad, por decir de alguna manera, que tuvieron que tener en algunos casos como para poder tomar algún líquido para aliviarlos en algún momento, ¿verdad? Creo que todos conocemos un poco de eso, Enrique. así es, justamente esta es la guerra que está más cercana a la memoria paraguaya por una cuestión generacional, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, que nuestros abuelos o personas que todavía están en el recuerdo familiar estuvieron allá, ¿verdad? Y justamente eso le hace que tenga un destaque especial en fechas como hoy, que son feriados. Hace poco estaba leyendo a una discusión así en grupos de WhatsApp y demás, la gente pregunta ¿por qué es feriado Boquerón y por qué no es feriado Curupaytí o tantas otras batallas que tuvo el Paraguay en su historia? Y es justamente, creo yo, porque es una cuestión que está todavía más cercana en el tiempo, es una cuestión generacional. Cada generación toma de manera diferente y con un diferente grado de atención las fechas históricas, ¿verdad? Por ejemplo, en Nueva York durante 100 años se celebró el aniversario de cuando los ingleses abandonaron la ciudad para siempre tras la guerra de independencia, ¿verdad? Pero después de esos 100 años nunca más se celebró y hoy ya apuesto que muy pocos neoyorquinos se acuerdan de esa fecha, ¿verdad? Lo mismo acá, hay fechas que por ahí pasan ya a tener un rol más secundario en la memoria, digo, pero Boquerón sigue teniendo ese lugar destacado por esa proximidad generacional. Y además Boquerón no fue la batalla más grande de la guerra del Chaco, ni de cerca, pero tuvo como que un valor simbólico que le dio mayor fuerza moral al pueblo paraguayo, ¿verdad? Porque fíjate vos, Bolivia era un país más grande, o sea, con más población, más recursos. Paraguay nunca había ganado una guerra, si bien tuvo una resistencia formidable en la guerra de la Triple Alianza.
Y la cuestión era como que se vienen los bolivianos, se vienen los bolivianos, se vienen los bolivianos, y después del 29 de septiembre de 1932, epa, Paraguay le gana en Boquerón a Bolivia y se rinden los bolivianos, ¿verdad? Entonces eso le da como un impulso de entusiasmo a la sociedad paraguaya que se va y llena la vereda y el patio del Palacio de López. Hay fotos en los periódicos de la época, era una celebración gigantesca ese día. Entonces ahí está como que el sabor extra, el condimento que tiene Boquerón, que no fue la batalla más grande, pero sí le da ese optimismo inicial al Paraguay tan necesario para los siguientes 3 años.